nos exhortaba el Señor a contemplarlo a Él, la piedra viva, como cantábamos recién, y cómo nos iba nuestro hermano explicando esto como en varios pasos de contemplar a la piedra viva, contemplarnos a nosotros, y luego al final se nos hablaba de la edificación, y finalmente es toda una misma cosa, pensamos que son cosas diferentes, pero la edificación es Cristo mismo, la iglesia es Cristo mismo. No podemos sacar al Señor de la ecuación porque si sacamos al Señor, esto ya no es iglesia. La iglesia no es el lugar, la iglesia no es todo lo hermoso que hemos podido dejar, acomodar las sillas y todo este ambiente, sino que la iglesia es el Señor. Y pensaba en esto como del fundamento de la iglesia. Pensaba no sé si han escuchado cómo era el templo en el tiempo de la peregrinación, el tabernáculo. Era como una carpa, ¿no es cierto? Por decirlo de manera súper simple. Era una carpa muy grande que tenía diversos materiales y diversas medidas, y si nos ponemos a analizarlo, es una cuestión maravillosa porque cada una de esas partes y cada una de esos materiales, cada una de esas medidas es Cristo mismo. Es una cuestión gloriosa, entonces pensamos cómo vamos a edificar su casa y tenemos una respuesta ahí gloriosa. No había ninguno de esos materiales, ni medidas, ni ninguna de esas indicaciones que no apuntara a Cristo mismo. Entonces, el antiguo pacto nos lo mostraba como en sombra, como oculto, pero una vez que ha venido la luz, una vez que ha venido el Señor, lo vemos con claridad y vemos que eso mismo, todo eso era el Señor. Todo de lo que nos hablaba el antiguo pacto era Cristo mismo. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos solamente al Señor. Si sacamos al Señor de la palabra, lo perdemos todo, porque lo perdemos a Él. Y entonces, agradeciendo al Señor por lo que Él nos ha ido hablando, quería invitarlo ahora a tener una nueva palabra de oración al Señor. Señor, te pedimos que puedas, puedas ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento, podamos tener cielos abiertos, Señor, que nada nos desconcentre, Señor, que nada nos aparte de ti, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, de ti mismo, Señor. Oh, Señor, nos rendimos completamente a ti para ser dirigidos por ti, Señor. Amén. Los invito, hermanos, a que leamos la carta a los Efesios en el capítulo 5, del verso 25 al 27, de la parte B del 25 hacia el final del 27. No hay, no hay proyección. Ah, sí. Entonces, si se dan cuenta, al principio dice algo para los maridos, pero no nos vamos a enfocar en nosotros los pobres maridos, nos vamos a saltar esa parte y vamos a llegar a otra parte, al Señor. Claro, en algún momento. Y entonces, porque aquí si es que nosotros leyéramos un poquito más arriba, nos vamos a dar cuenta, y algunas palabras, algunas Biblias lo dicen así como deberes conyugales, o indicaciones para el matrimonio, para los hombres y la esposa. Eh, pero si leemos un poquito más abajo, nos vamos a dar cuenta que Pablo está diciendo esto de Cristo y la iglesia. No lo está diciendo del matrimonio, dice que esto es un misterio que nos habla de una relación de amor entre Cristo y la iglesia, no entre el esposo y la esposa. Es algo más profundo, es algo más grande que el Señor nos quiere hablar. Entonces, yo le invito a que leamos de un poquito más adelante, del así como Cristo, perdón, era del mismo verso, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahí vamos a leer. En una primera lectura a uno se le pasan un montón de cosas, pero ese pasaje ya en sí mismo es glorioso.
Con ese puro pasaje ya podríamos terminar la reunión, porque es impresionante. No es cualquier cosa. Y, y entonces la carga del Señor es irlo desglosando, para ir pudiendo obtener toda la riqueza que el Señor nos quiere entregar por medio de estos versos. Entonces, primero, centrémonos en el verso 25. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos entonces este primer antecedente: el Señor amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Dice, se entregó a sí mismo por ella. Entonces, para comprender el amor del Señor, tenemos que comprender la entrega del Señor. Entonces, podríamos decir que el amor y la entrega son, son directamente proporcionales, se entienden mutuamente. Si uno entiende la entrega, entiende el amor del Señor. Y, y el amor, finalmente, ¿por quién? ¿No es cierto? El amor por la iglesia. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, tiene que darnos una visión renovada de lo que significa la cruz de Cristo. Porque ¿qué es la entrega sino la cruz del Señor? No es otra cosa. Y bueno, y muchas otras cosas también que tienen que ver con su encarnación. Pero, pero centralmente su entrega en la cruz, el, su redención por nosotros. Entonces, si lo comprendemos a cabalidad, vamos a poder comprender lo que está en el corazón del Hijo por la iglesia, ese amor profundo que tiene Él por la iglesia. Y entonces ahora, yo les hago la pregunta y me la hago a mí. ¿Cómo la muerte del Señor en la cruz nos impacta a nosotros hoy? ¿Será que nos impacta la muerte del Señor? ¿Será que significa algo para nosotros hoy día la muerte del Señor? ¿Será que es una cosa que vemos como historia allá en el pasado, hace más de 2000 años? Ciertamente es historia, po, porque no estamos enfrente de un mito o una leyenda. Es algo cierto, es algo que sucedió, pero es más que historia. Es algo glorioso, es algo que nos puede dar vida, si nosotros lo comprendemos. Y si comprendemos el amor del Señor por la iglesia, vamos a comprender finalmente qué es la iglesia. Y esto es una cosa tremenda porque tenemos que considerarlo con la seriedad que corresponde. No hay algo que el Hijo ame más que a la iglesia. El Hijo ama, el Dios es amor, ¿no es cierto? No es un atributo de Dios, no es una cosa más. Dios es amor. Entonces, Él ama a su creación, ¿no es cierto? Él ama y la sustenta. Él, él sustenta, dice la palabra, como decía el Señor, ustedes no se preocupen por nada, miren a los lirios del campo, que ellos no hacen nada, no trabajan ni hilan, y aún así ni Salomón se vistió como uno de ellos en toda su gloria. O miren a las aves del campo, que no cosechan ni siembran, y aún así el Padre Celestial las alimenta. Entonces, Dios muestra su amor para con la creación y la sustenta. Pero después le sigue diciendo, ¿y ustedes se preocupan de estas cosas, de qué van a comer y qué van a beber y con qué se van a vestir? ¿No importan mucho más a ustedes que todas estas cosas? Entonces Dios nos muestra su amor y Dios nos dice lo mismo. Dios nos ama tan profundamente que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces podemos, para comprenderlo aún más, ver una otra palabra en Juan, en Primera de Juan 3:1. Solamente la primera partecita. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y es impresionante porque dice, mirad, ¿cuándo se manifestó el amor? En la cruz, ¿no es cierto? En la cruz se manifestó este amor del Señor. Y entonces nosotros podemos decir, puede brotar de nosotros esta expresión de gratitud y de asombro al Señor, de admiración, decir, mirad, fíjense qué pasó en la cruz. Miren el amor con que el Padre nos ha amado. ¿Qué clase de amor es este, hermano? ¿Qué clase de amor con que el Señor amó a la iglesia? Podríamos estar asombrados, ¿no es cierto? Uno lo lee y se acuerda hasta como de un canto que hay sobre eso. Y no repara en lo que Juan nos está queriendo decir como asómbrense. Esto no es una cosa normal. Miren esto con atención.
Como deleitémonos en esto, miren el amor del Señor, la clase de amor que el Señor nos dio. Entonces, con esto vamos comprendiendo este primer verso. El Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en los siguientes versos empezamos a ver cuál es el propósito de este amor y de esta entrega. Porque podríamos pensar, entonces el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no es cierto? ¿Para qué se entregó? ¿Para salvarla? Solamente era suficiente que nos salvara. Nos gloriamos, Señor, yo estaba en el mundo y era lo peor, y ahora estoy en Cristo y ya no soy lo peor. Gloria a Dios. Y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? A veces pasa eso. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la palabra nos dice, el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y en el 26 entonces está la respuesta, en Efesios 5:26. Dice, ¿para qué se entregó? No se entregó. Es como si pensáramos que el Señor libertó a Israel de Egipto para que se quedaran en el desierto, alabándole, ¿no es cierto? El Señor nos libertó a nosotros del mundo y de la muerte y del que tenía el imperio de la muerte para que nos quedáramos aquí en el mundo y no siguiéramos al Señor, no fuéramos en pos de Él, no quisiéramos anhelarlo más. Me incluyo, hermano, en esto. ¿Nos libertó para eso o nos libertó para proseguir en pos de Él? Entonces, y acá nos aclara, el Señor nos libertó, entonces Él se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces tenemos aquí estas dos cosas que cooperan para el fin que está en el próximo verso, que los vamos a ver después. Y entonces el Señor nos vaya conduciendo a comprender esto, que podríamos llamarle como el método, ¿no es cierto? Para un fin, que el fin es que Él mismo se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, vayamos viendo esto, hermano, el método. Dice que para santificarla. ¿Qué, qué es lo que nosotros comprendemos de la palabra santo o de que la iglesia es santa? Una primera revisión podría llevarnos a entender que santo significa algo apartado, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos santos porque hemos sido apartados por el Señor y hemos sido apartados por el Señor para Él mismo. Y hemos sido apartados por el Señor para Él mismo para hacer algo de su sola propiedad, no para hacer algo que puede ser apartado y que el Señor quiere compartir a esto que Él compró con su propia sangre con algo más. Entonces, Él nos apartó, hermanos, el Señor murió por nosotros, no para compartirnos con otros, no para que nosotros tengamos otros amores que no sean el Señor. El Señor se sacrificó a sí mismo para hacernos para sí mismo. Entonces veamos cómo Pedro nos lo dice en su primera carta, en el capítulo 2 en el verso 9. Y justo, perdón, en el verso 8 antes viene comparando a otros, porque en el 9 dice, más vosotros sois, y da cuatro características de lo que somos ahora, ¿no es cierto? Pero en el 8 dice que hay otros que siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, tropiezan con la palabra, ¿no es cierto? O tropiezan en la palabra. Y dice que nosotros no somos eso. Hace un verso. Nosotros no somos eso, sino que nos describe. ¿Qué somos nosotros? Dice cuatro cosas. Dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido y nación santa. ¿No es cierto? Somos esas cuatro cosas. Y de esas cuatro cosas, yo los quiero invitar a que nos centremos en las dos últimas. En nación adquirida, perdón, en nación santa y pueblo adquirido. Y entonces para comprender siempre la palabra, es súper bueno incluir otras versiones. A veces nos quedamos con la pura Reina Valera, no sé si les pasa a ustedes. Y hay otras versiones que enriquecen aún más la comprensión.
e incluso que se apegan más al original, pero a veces las dejamos de lado porque pensamos que son versiones que son como son modernas, no tienen mucho que aportarnos, pero es al revés. Y entonces en la NTV, que sería la nueva traducción viviente, esto de nación santa se traduce como posesión exclusiva de Dios. Y ven que esta frase ya tiene una profundidad mayor que nación santa, ¿no es cierto? Dice que esto es una posesión exclusiva de Dios. Es una cuestión más que nos revela más, ¿no es cierto? Y en la NBI dice que esto es un pueblo que pertenece a Dios. Entonces, si juntamos todas las versiones con la Reina Valera y estas dos otras versiones, podríamos pensar, podríamos como concluir que esto podría ser como un pueblo de exclusividad, de exclusiva propiedad de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Somos un pueblo de exclusiva propiedad de Dios. Dios es un Dios celoso, no nos quiere compartir con otros. Y debería estar en nuestro corazón sentir ese amor y esa exclusividad que el Señor quiere que tengamos con Él. Entonces, para esto, para comprender como esta exclusividad, leamos lo que dice Jeremías. Jeremías en el capítulo 2 verso 13 nos da un poco una mirada muy buena de lo que significa esto de la exclusividad. Entonces, en Jeremías dice, perdón, es el primera de, no, es Jeremías 2:13. Entonces aquí nos habla de dos males. Dice, porque hay dos males. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero dice, me dejaron a mí, y lo podríamos poner en letras grandes, me dejaron a mí. Y dice, y más encima, ¿a quién dejaron? Dice, fuente de agua viva. Imagínense eso, ¿quién dejaría una fuente de agua viva? No, no tiene ningún sentido dejar una fuente de agua viva. Y dice, y cavaron para sí, y ahí podríamos ponerlo también en letras grandes, cisternas. En vez de coger una fuente de agua viva, escogieron cavar para sí mismos cisternas. Y más encima después nos detalla qué tipo de cisternas eran. Cisternas rotas, que no retienen agua. Entonces cogieron ellos, en vez de tener al Señor, una fuente de agua viva, una cisterna que ellos mismos construyeron y una cisterna que no sirve para nada. Una cisterna que se le va el agua. Eso es lo que podríamos entender, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían que todo el tiempo estar cavando nuevas cisternas para llenar esas nuevas cisternas de agua. Y era una vida de cavar y cavar cisternas. Una vida que había rechazado el Señor, dice, me dejaron a mí, y como me dejaron a mí, ahora tienen que andar haciendo esto. Esa es la consecuencia. Entonces, esto es algo que le pasó a Israel, ¿no es cierto? ¿Y qué en Israel? Israel vio la mano poderosa de Dios en el desierto, abrió el Mar Rojo, había una columna de fuego que les daba calor de noche, una columna de nubes que lo protegía en el día. El Señor les dio el maná, el Señor mismo era la roca que los seguía en el desierto y con eso podían beber. Les dio codornices cuando querían comer carne. El Señor los protegió hasta que llegaran 40 años después a Canaán. Y aún así, dice, me dejaron a mí. Luego de ver todos estos portentos del Señor, aún así ellos dijeron, no, esto no es tan bueno. Parece que seguir a Dios no es tan buena idea. Mejor me voy a ir a hacer lo que yo hago y lo que yo sé hacer y voy a ir a hacer mi voluntad. Dice, entonces cavaron para sí cisternas, cisternas rotas. Y ahora, hermanos, no pensemos que esto no nos puede pasar a nosotros, o no pensemos que no nos pasa a nosotros. Llevémoslo a nuestra realidad. Examinémoslo así. ¿Será que el Espíritu nos quiere hablar algo a nosotros? ¿Nos quiere conducir a nosotros? ¿Será posible que hoy día mismo en la iglesia o a la iglesia el Señor pudiera decirle algo así? ¿Me dejaron a mí?
Hay dos males. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para ustedes mismos cisternas rotas. Pudiéramos pensar cuál es el principal problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál será el problema de la falta de crecimiento espiritual, la falta de madurez espiritual? ¿Será el problema el pecado? ¿Será que pecamos? Y aunque es una cosa muy importante de considerar, hermano, ese no es el problema. El problema es lo que dice Jeremías acá, po, me dejaron a mí. Ese es el problema, hermano. Y hemos cavado cisternas rotas, donde se guarda agua, pero el agua se va. Y donde tenemos que vivir, podemos pasarnos una vida construyendo cisternas rotas. ¿Y qué es una cisterna rota? Porque parece todo muy, muy metafórico, ¿no es cierto? Como que no se entiende. Pero una cisterna, esto simboliza todo el esfuerzo humano por buscar una vida en la que tenga seguridad, aparte del Señor, satisfacción, aparte del Señor, en la que, en la que sea Él mismo saciado sin el Señor. Entonces son todas las cosas que nosotros ponemos antes que el Señor para satisfacernos a nosotros mismos y que hacen que no necesitemos finalmente al Señor. Y sabemos que todo lo que no es el Señor conduce a la muerte. No es una cosa sencilla, po. No es que, puse algo aparte del Señor, tuve una cisterna rota y eso hace que esto no importe. Sí importa, porque si nosotros dejamos de lado al Señor, esas cosas, esos ídolos que pongamos antes que el Señor, lo único que van a hacer es conducirnos a la muerte. Y entonces, hermanos, mirémonos a nosotros mismos, examinémonos a nosotros mismos. No pensemos que porque por su gracia hemos salido de los sistemas, vamos a tener algo en lo que gloriarnos. No pertenecemos al sistema evangélico y nosotros seguimos al Señor y tenemos solo a Él como meta y todo lo demás ya quedó en el pasado, gloria a mí. No pensemos que esto el Señor nos lo está hablando también a nosotros. ¿Qué pasaría, hermanos, si el Señor viniera aquí mismo y Él condujera a esta reunión? Porque a veces puede pasar que incluso hasta sabemos las cosas que van a pasar en la reunión. Hasta sabemos en dónde nos sentamos. A veces pasa eso. Entonces, ¿qué pasaría si el Señor viniera a la reunión? ¿El Señor haría una reunión igual a la otra? ¿Todos los días igual a la otra? Y una pregunta importante. El Señor no haría ninguna reunión igual a la otra. Porque el Señor es nuevo cada día. Entonces, ¿a qué es lo que nos invita el Señor? A acercarnos a Él. El que esté firme, mire que no caiga. Pues. Entonces, si es que creemos que estamos cerca, acerquémonos más, pero sigamos más hacia el Señor. Nunca, nunca quedemos satisfechos. Una vez escuché a un hermano con tristeza, lo escuché decir que él ya no buscaba porque él ya lo había encontrado todo. Entonces ya no había nada más que pudiera él conocer. Que ya no leía libros espirituales, que ya no buscaba ninguna cosa porque él ya había alcanzado al Señor. Entonces, cuidemos nuestro corazón de que no nazca esa altivez y creamos que ya no necesitamos humillarnos y depender del Señor, que todos los días dependemos del Señor, que no hay ningún momento en que no dependamos del Señor, que si lo dejamos a Él, porque creemos que ya lo conocemos, que ya tenemos la medida y que no necesitamos ir más en pos del Señor, vamos a empezar a cavar para nosotros mismos cisternas rotas. Ese es el problema. Incluso podemos cavar como cisterna rota una costumbre, un hábito de reunión. Incluso el reunirnos puede ser una cisterna rota. Si el Señor no es el centro de la reunión, puede ser un buen hábito, puede ser una buena costumbre, pero no es, si no está el Señor, es una cisterna rota. Porque no nos reunimos aquí porque es algo lindo y algo bueno y algo que hacemos como para decir, uy, mira, soy cristiano, es algo valorable. Nos reunimos por Cristo, por el Señor mismo.
Entonces, en esto estamos escuchando, hermano, la voz del Señor. Estamos escuchando los latidos de su corazón. Estamos tan cerca del Señor, tan cerca que podemos escucharlo. ¿Cuándo se escuchan los latidos del corazón de alguien? Cuando estamos recostados en su pecho, estamos recostados en el pecho del Señor. Ese es nuestro lugar de deleite. Eso es lo que nos satisface. O nos satisface más nuestros ídolos y nuestras ocupaciones, lo que somos fuera de acá, porque somos cosas fuera de acá. ¿Nos satisface eso o el Señor? Entonces esta es una invitación, un llamado del Señor, hermano, a acercarnos a Él, a que la iglesia se vuelva a Él, a que vuelque su corazón al Señor. Porque como decíamos antes, el Señor se entregó, el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso Él, hermano, Él está interesado en santificarla y en lavarla por medio de la palabra. Entonces, una característica de la iglesia, porque es santa, es que pertenece a Dios, ¿no es cierto? Es un pueblo que se ha apartado del mundo, ¿cierto? Nos hemos apartado del mundo. Pero al mismo tiempo, el mundo no tendría que tener cabida en la iglesia. No tendría que tener ninguna posibilidad de estar en la iglesia. Entonces en eso examinémonos ante el Señor y volvámonos al Señor. Entonces estamos hablando de esta primera parte de la santidad. La santidad pudiéramos entonces ahora definirla como una obra que es solamente del Señor, porque si no vamos a correr el riesgo también de cavar una cisterna rota para nosotros. La santidad no comienza en nosotros, la santidad comienza en el Señor. La obra en cada uno de nosotros pudiera definirse de manera súper resumida en que el Señor nos redimió, el Señor nos santifica y el Señor nos glorificará, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nos redimió para sí mismo, nos compró para sí mismo, en eso no tuvimos nada que ver. En la santificación nosotros solemos pensar que tenemos algo que ver y queremos aportarle algo al Señor. ¿Cómo hago yo para ser más santo? Dígame a mí la clave, dígame a mí la forma, el método, y yo, si me la dicen, yo la hago. ¿Cómo hago para ser más santo? ¿Cómo podemos apartarnos de todas estas cosas? Entonces, detrás de eso está el que yo puedo alcanzar la santidad. Ese es el problema. Pero el foco, hermanos, ya no está en nosotros. No está en nosotros alcanzando la santidad, sino como el Señor logra que la iglesia sea santa, porque Él se lo propuso, no nosotros. Dice que Él amó y se entregó a sí mismo para santificarla. Entonces ahora podríamos ver el cómo el Señor logra entonces que su iglesia sea santa. Y para esto leamos primero eh, la primera carta de Pedro en el capítulo 1 del verso 15 al 16. Y el Señor nos dé claridad porque muchas veces se usa esto mismo como para decir como un argumento, para decir yo puedo. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 también, por favor. Porque, dice acá, o sea, es la razón, porque yo soy santo. Entonces, ese por qué tiene que ser muy bien comprendido, porque si no, si nos saltamos el por qué, no vamos a comprender bien estos dos versos. Entonces, hay una relación causal, de causalidad. Una cosa determina la otra. ¿Por qué podemos ser santos? Porque Él es santo. No podemos ser santos porque nosotros queremos ser santos. Eso sería un error. Entonces,
esto es una cuestión que no es menos cierta. El verso no termina en la idea de ser santo, ¿no es cierto? Porque podría haber terminado en el anterior y no decir por qué yo soy santo, ¿no es cierto? Que el 15, si lo vemos, dice, sed santos, ¿no es cierto? Y sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si terminara ahí el tema, nosotros podríamos pensar, "Ah, claro, es una instrucción, sí, Señor, amén, yo voy a ser santo y me paro firme y digo, ya, soy santo. Y de aquí en adelante la voy a luchar por ver cómo poder ser santo. Y nosotros, hermanos, por más que intentemos apartarnos de lo malo, por más que intentemos parar de gritar, hablar mal de las otras personas, pensar mal de las otras personas, incluso hacer daño a las otras personas, esto nos va a durar un tiempito. Nos va a durar un poco, nos vamos a esforzar y nos vamos a gastar y nos va a resultar. Pero dentro de un poquito de tiempo nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder seguir haciendo eso que queremos hacer, nos vamos a ver frustrados, porque la fuerza no está en nosotros, sino en el Señor. Entonces, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces la santidad no tiene que ver con nosotros, sino con Él. La santidad exigida a la iglesia no es porque ella pueda alcanzar la santidad. El Señor no nos dice esta cosa como una cuestión práctica. Apártense de todas estas cosas y entonces ustedes van a lograr ser santos, sino porque en ella habita el santo de los santos. Esa es la razón por la que la iglesia puede ser santa. Miren esta idea, hermano, reforcémosla. No podemos ser santos nosotros porque queremos, sino porque en la iglesia habita el santo de los santos. Y entonces la iglesia, ella es la expresión de la santidad de Dios. Esa es la forma en cómo la iglesia va a ser santa. Y entonces, ¿cómo la iglesia va a expresar ahora esta santidad? Ahora que ya sabemos, la iglesia es la expresión de la santidad de Dios, porque en ella habita el santo de los santos. Entonces, ¿cómo la expresa? Cuando respondamos a este llanto del Señor, a este lloro del Señor, me dejaron a mí. Cuando volvamos a estar a tal punto cercano al corazón del Señor que podamos escuchar sus latidos. Cuando estemos tan cerca de Él, hermano, Él mismo nos va a transmitir su santidad. No vamos a tener que esforzarnos. Y pensemos en la palabra del domingo anterior. Cuando conocemos al Señor contemplando a la piedra viva, es que nosotros somos edificados como casa del Señor. No buscamos la edificación, buscamos al Señor. No buscamos la santidad, buscamos al Señor. Y una vez que buscamos al Señor y buscamos y estamos tan estrechamente cerca del Señor, Él nos va a transmitir su santidad, hermano. Él nos va a gobernar. Hay un, hay una cuestión gloriosa que sucedió con el Señor, por ejemplo, cuando cuando Él se humilló a sí mismo y se encarnó. Él no habló nada de lo que quería, sino que habló lo que el Padre quería, ¿no es cierto? No hizo nada, no juzgó nada. Todo lo hizo según Él oía, según Él veía del Padre, así Él lo hacía, y así Él juzgaba, y así Él decía, así Él obraba. Luego, Él dijo que iba a enviar a un otro consolador, y envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo al Señor, y Él me glorificará a mí, y tomará de lo mío y se los dará a ustedes. Entonces el Espíritu Santo vino con con esta misma actitud del Señor, de Él humillarse a sí mismo, de anonadarse y entonces glorificar en todo al Hijo. Y luego, ¿quién expresa al Espíritu Santo? La iglesia, hermano. La iglesia es quien da a conocer al Espíritu Santo. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo, va a ser conocido en la tierra. Dios va a ser conocido, porque el Hijo continúa su obra por medio del Espíritu aquí en la tierra, en la iglesia. Y entonces la iglesia está conformada de humanos. Para Dios, no digamos que fue sencillo, pero Dios lo puede hacer.
Dios se puede vaciar a sí mismo, anonadarse, hacerse Él aparte y expresar completamente el Hijo al Padre. Viene el Espíritu, que también es Dios, y expresa completamente al Hijo. Viene la Iglesia, que no es Dios. ¿Y cómo hacemos para expresar completamente a Dios? Y nosotros estamos llenos de cosas, y no llenos de cosas tan buenas, quizás llenos de inmundicias. Y entonces, ¿cómo hacemos para expresarlo? Tenemos que ser lavados por la palabra, tenemos que ser llenados del Señor constantemente. Si pudiera tener acá un vaso con agua sucia y yo le empiezo a vertir agua limpia, hasta tal punto que derramo aquí todo el agua sucia, se van a dar cuenta que el vaso queda limpio. Esa es la forma. No podemos nosotros sacarnos algo, sacarnos del mundo y después esperar que venga el Señor. El Señor nos va llenando hasta tal punto que trasvasijamos, que desbordamos al Señor. Porque la palabra dice sed llenos del Espíritu Santo como un imperativo, está en presente continuo. Es algo que tiene que hacerse todos los días. No que yo una vez fui lleno del Espíritu Santo hace 5 años, hace 20 años, y ahora pienso que como fui lleno del Espíritu Santo hace 20 años, sigo siendo lleno. Así como cuando se dice salvo siempre salvo, no podemos aplicar eso mismo que una verdad lleno del Espíritu, lleno siempre lleno. Como que una vez fui lleno y ahora soy lleno siempre para toda la vida. Entonces, es una cuestión que tenemos que considerar. El Señor nos quiere próximo a su corazón para escuchar su voluntad, que Él sea nuestro deleite. Cuando eso pase, ya no nos va a gustar pecar, hermano. Nos vamos a ir en pos del pecado. No va a ser nuestro deleite va a ser Cristo, porque Él va a ser nuestra mayor y única satisfacción. Él va a ser todo para nosotros. Y entonces ahora proseguimos y vemos esta otra parte del mismo verso que dice de la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. Estamos hablando al principio, el Señor nos amó, la amó y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, ¿no es cierto? Y entonces sabemos que la santidad comienza en Dios. Ahora tenemos esta segunda patita del método del Señor, porque estamos hablando que el método es que la santifica y la lava. La lava, ¿no es cierto?, que la purifica. Y para confirmar esta idea, veamos ahora el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y en el verso 17. Aquí está esta oración que el Señor hace por la iglesia. Es un capítulo complejo de comprender. Vamos a leer un pedacito nomás. Bueno, solo este verso. Dice, santifícalos en tu verdad. Leamos esa primera parte. No, quedémonos hasta ahí. Pero podríamos pensar que está hablando solamente de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Pero tomémoslo para la iglesia. Entonces dice, santifícalo en tu verdad. Viene esta oración del Señor por su iglesia. Como que el Señor sabe, dice, apártalos del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, apártalos, santifícalos en tu verdad. Y después añade, ¿cuál es esa verdad? Y lo vemos tan claro, pero uno como que lee la palabra a veces y se le pasa. Uno pasa de largo. Tal dice, oh, voy a leer la Biblia en un año y me pongo a leer como 2 o 3 capítulos por día y entiendo como la mitad. A, a mí me pasa. Entonces digo, santifícalos en tu verdad, dice el Señor. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces ven la similitud tan, tan tremenda que hay con Efesios, porque está hablando del método del Señor, po. Dice que la amó y se entregó a sí mismo para santificarla,
habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua por la palabra. Y entonces tenemos estas dos cosas, que la santifica. ¿Y cómo la santifica? Por su palabra, por medio de su palabra. Y entonces, en esto, hermanos, participamos todos, todos, porque no solamente son los que de alguna forma, como se le dice, compartimos la palabra, sino que todos. Porque cuando venimos a la reunión están las oraciones están centradas en la palabra, ¿no es cierto? Si no oramos la palabra, estamos orando cualquier cosa. El que da gracias al Señor, aquí en medio y da un testimonio, dice gracias, Señor, por alguna cosa, está hablando de la palabra. Los cánticos están centrados en la palabra. Y si lo que se habla desde aquí adelante no está centrado en la palabra, entonces cualquier cosa. Entonces todos somos responsables. Es una visión en la que ninguno sobra, porque a veces podemos venir como de oyentes, ¿no es cierto? Como de espectadores. Venimos a la reunión, y yo me incluyo, de pronto sin nada que entregar, sin un salmo en el corazón, sin un agradecimiento al Señor, sin una alabanza para proponer, y que es normal porque nos hemos acostumbrado por años a eso, de que si estamos de ese lado, si yo estoy de ese lado, yo no soy parte de la reunión, yo estoy como escuchando nomás. Pero así no es la iglesia, hermano. La iglesia es un pueblo que en conjunto, como decía Pedro antes, es un real sacerdocio, po. Todos somos reyes y sacerdotes para Dios. No los que tocan la guitarra ni los que hablan aquí con el micrófono somos reyes y sacerdotes y ustedes son todos plebeyos. Y eso es una monstruosidad, po. Todos somos reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido. Somos nación santa y pueblo adquirido para Dios. Todos nosotros. Esta parte del cuerpo de Cristo en Punta Arenas. Entonces, la reunión es responsabilidad de todos. No podemos exceptuar a los que de alguna forma prestan un servicio, tienen una responsabilidad. Son responsables, tienen que hacerlo de esa forma delante del Señor. Pero la reunión la hacemos todos, hermano. Y entonces vemos cómo el Señor santifica a su iglesia, la santifica por medio de su palabra. Somos lavados por las oraciones de los hermanos, somos lavados por los cánticos, por la palabra. Y somos santificados por medio de la palabra. Veamos ahora una cosa más. En Santiago 1:21, para confirmar esto que venimos hablando. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Veamos que la palabra entonces nos santifica, la palabra nos lava y la palabra nos salva, hermano. ¿Cuánto beneficio para nosotros tenemos en la palabra? Y la palabra es Cristo mismo. La palabra no es una cosa por allá, la palabra aquí porque lo tengo escrito. Eso no es la palabra es el Señor Jesús. Jesucristo el Señor que murió por nosotros, esa es la palabra. Entonces, si la palabra muera con abundancia en nuestros corazones, estas cosas van a suceder. Vamos a ser lavados, vamos a ser apartados, que santificados, vamos a ser salvados de nosotros mismos. Porque cuántas de nuestras decisiones, hermanos, se fundan en la palabra. ¿Cuántas? ¿La mitad? Con suerte. Nos postramos delante del Señor y le decimos, Señor, tengo una decisión que tomar y no sé qué hacer. Yo me pongo a pensar que me quiero ir al Caribe y un montón de cosas así, siempre. Y digo, Señor, ¿tú quieres que yo vaya allá o quieres que esté acá? ¿A dónde quieres que esté o qué quieres que haga? Entonces, hermanos, pensémoslo, ¿cuántas decisiones importantes en nuestra vida pasan por la palabra, por el filtro de la palabra, para que la palabra nos salve? ¿Y de qué nos tiene que salvar? Porque nosotros ya somos salvos, ¿no es cierto? No es que el Señor no nos salvó.
Eso hay que considerarlo y aclararlo. Ya somos salvos. Pero ¿qué pasa? El Señor nos quiere salvar hoy día mismo de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nosotros mismos somos los que solitos vamos a acabar cisternas rotas por ahí y buscar seguridad y felicidad en cosas que no son el Señor. Entonces, hermanos, no les digo que levanten la mano y me digan los que no han decidido en base a la palabra, pero es importante, hermano, que lo analicemos. Las decisiones importantes en nuestras vidas, por lo menos esa, la hemos tomado en base a la palabra. De esa forma, si ahora lo hiciéramos, el Señor nos podría decir, sí, yo apruebo esta decisión o no la apruebo. Sí, anda por ese camino o no anda por este otro, o no hagas nada, espérate un poco. Esa no es mi voluntad. Miren eso, hermano, esa no es mi voluntad, podría decir el Señor, o esa es mi voluntad, porque nosotros no estamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en el que podemos decidir si esto es bueno o esto es malo. Ah, será bueno que vaya para allá, será malo, bueno o malo. Ese no es el parámetro. Esto está acorde al corazón del Señor o no está acorde al corazón del Señor. Esto es la voluntad o no es la voluntad del Señor, porque nosotros estamos en el árbol de la vida, que es Cristo mismo. Esa era la figura en el jardín del Edén, del árbol de la vida, es Cristo. Entonces nosotros lo que hacemos, lo hacemos acorde a la voluntad del Señor. ¿Cuántos fracasos, hermano, nos habríamos evitado si es que nosotros hubiéramos tomado decisiones de acuerdo a la palabra? Y pensémoslo en el presente, ¿cuántos fracasos podemos evitar ahora para si es que lo hacemos conforme a la palabra? Entonces, ¿qué vamos a decir, hermano? ¿Estas palabras son para otros, no para nosotros? Nosotros todos aquí decidimos conforme a la palabra y lo único que hacemos es seguir al Señor. Considerémoslo para nosotros, hermano. No se lo adjudiquemos a nadie más ni a ningún otro contexto cristiano. El Señor nos está hablando a nosotros. El Señor quiere santificar su casa, hermano. Y de pronto hay tantas cosas que impiden el avance del Señor. Nuestras propias prácticas, nuestros pecados ocultos. No queremos pasarlos por la palabra porque sabemos que no soportarían el análisis. No, no, es una cuestión innegable. No queremos pedir consejo porque no rehuimos el consejo, porque no lo soportaría. Porque sabemos cuál es la respuesta. Ya es tiempo escuchando la palabra, ya son años algunos, ya saben lo que el Señor tiene para decir. Y aún así no pedimos consejo, no, no exponemos nuestras situaciones. Entonces, hermanos, la iglesia requiere, hermanos, de que sea expuesta a la luz de la palabra, para que nuestros pecados sean alumbrados. Y entonces lo podemos entender como con el mismo vocabulario que estábamos empleando en Efesios. ¿No es cierto? Que al final, no lo hemos leído todavía, pero dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, ¿no es cierto? Entonces, podríamos ponerlo en el lado negativo. Cuando hacemos todas estas cosas, entonces nosotros somos una iglesia que tiene manchas y arrugas y cosas semejantes. Y entonces, cómo será? ¿Cómo es que seremos una iglesia gloriosa? Que no estamos dispuestos a ser lavados por la palabra. Y entonces, si consideramos todo el contexto de lo que estamos leyendo, todo este párrafo de Efesios, el Señor la amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, para purificarla por el lavamiento de la palabra. Y el Señor podría haber dicho, yo lo salvé,
Ahora que vean ellos mismos cómo hacen todas las cosas. Ahora que ya están salvos, que vean ellos cómo hacen para arreglárselas, porque yo hasta aquí llegué yo. Yo los salvo, yo los redimo, los compro para mí y ahora ustedes, si es que me aman, los voy a probar, a ver, síganme y si no me aman, bueno, cosa suya, ustedes se pierden solos. Pero el Señor no hace eso. Y el Señor nos busca y nos atrae constantemente, nos habla por medio de su espíritu y nos dice, ¿sabes qué, Felipe? Esa cuestión que vaya a hacer son puras leceras. Mejor anda para otro lado. Y a cada uno de nosotros todo el tiempo el espíritu nos está hablando, a nuestra conciencia, que es una función del espíritu. Nos está hablando, nos está diciendo cosas importantes. No lo acallemos porque en la medida que lo acallamos no lo vamos a escuchar. Si es que muchas veces y mucho tiempo nosotros estamos acallando al espíritu, va a llegar un tiempo en que nos va a costar mucho escucharlo. Pero si lo buscamos y buscamos las cosas del Señor, las cosas que son del espíritu, nuestros sentidos espirituales se van a afinar, van a estar ejercitados. Es como cualquier ejercicio. Si una persona hace una labor mucho tiempo, después de un tiempo esa labor la va a hacer muy bien. Cualquiera, cualquiera de nosotros. Y esto es lo mismo, pues si nos ejercitamos en el Señor, después nos va a ser más sencillo. Ya no va a ser tan difícil estar orando 5 minutos. No va a ser tan difícil estar leyendo la palabra, no sé, 10 minutos. O un libro, o estar cantando al Señor, o estar meditando en el Señor, o estar llevando las cosas al Señor. O cuando pasa algo, decir, uy, Señor, lo pensé yo para este lado, pero era para el otro. Perdóname, Señor, voy para allá. Ya no va a ser difícil. Entonces, imaginémonos al Señor usando la imaginación. Una vez escuchaba como imaginación santa al Señor agachándose a lavar las manchas de la iglesia, nuestras propias manchas. Decía el hermano Álvaro Astete, un anciano de Cholchol que compartió esta palabra. Imagínense al Señor agachándose con sus manos horadadas, sus manos que fueron traspasadas por los clavos, a lavar nuestras manchas y todo el tiempo queriendo lavarnos y nosotros resistiéndolo. No, hoy día no, no me laves, yo hoy día estoy bien, ¿no? Mañana. Nos resistimos al Señor para ser lavados y Él constantemente nos busca para lavarnos, para santificarnos, para purificarnos, para salvarnos. El Señor quiere lavarnos, hermano. ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿Queremos ser lavados por el Señor, hermano? ¿Queremos ser santificados por el Señor? Saquemos, hermanos, todas las cosas que tenemos en el corazón, todas estas inmundicias, confesémoslas, todo lo que está oculto en el corazón. Obviamente, no aquí, no nos paramos a decir las cosas a algún hermano en el que tengamos confianza y testimonio, ¿no es cierto? Vamos y le confesamos, hermano, oremos, humillémonos juntos. Necesito del Señor, necesito del cuerpo. Entonces así lo hacemos. ¿Tenemos algo que perder si hacemos eso? Tenemos mucho que ganar, hermano, en esta reflexión final. Tenemos para ganar a Cristo. Tenemos para ganar a Cristo, hermano, y ser hallados en Él, ser conocidos por Él. Gloria al Señor, hermano, por su amor. Oremos. Señor, te alabamos por tu bendita y gloriosa obra en favor nuestro, Señor. Por tu poderosa obra hecha de una vez y para siempre, Señor. Oh, Señor, bendito eres tú, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste a ti mismo y tomaste nuestra forma, Señor, de hombre, y una vez siendo hombre te humillaste, Señor, hasta lo sumo, y moriste, una vergonzosa muerte de cruz, Señor, una terrible muerte de cruz, terrible humillación por nosotros, Señor.
Tú soportaste el castigo que nos correspondía, Señor, para santificarnos, Señor, para hacernos para ti. ¿Cómo no correremos en pos de ti, Señor? En pos de ti correremos, Señor. Oh, Señor, como cantábamos, como un cuerpo edificado sobre el fundamento, el que eres tú mismo, Señor. Y vamos a través de ti, Señor. Y vamos con tus méritos, Señor, no con los nuestros. Acercándonos a ti, Señor, no creyendo que podemos nosotros santificarnos a nosotros mismos, sino que es por medio de ti, por acercarnos a ti, Señor, en que tú nos impartes tu santidad, Señor. Oh, Señor, continúa hablando en la semana, Señor, sobre esto, que podamos seguir meditando y profundizando en esto, Señor, que nos impacte, Señor, radicalmente. Amén. En el nombre del Señor.